Y realmente en ese momento debí preguntarme si ese era el Dios en el que creía. Y pensé, Dios es solamente esto. Es demasiado poco para lo que yo creo que es Dios. Yo realmente veía y sentía grandeza en el Dios que conocí, pero allí donde estaba no veía reflejada esa grandeza, ni esa paz, ni ese amor. Realmente era solo una fachada falsa. También decía en la Biblia que la fe sin obras está muerta. ¿De qué servía tanta reunión, tanta prédica, tanta Biblia, tanta oración, tanto ayuno, si en la vida práctica y en hechos concretos nada de esa libertad que Jesús vino a traer se experimentaba en nuestro entorno? Ni yo ni ninguna de las personas que conocí en la iglesia reflejaban esa libertad. No lograba encontrar ni siquiera una, pero sí que encontraba algo en común conmigo y con todos los que estábamos allí, y era miedo. No lograba encontrar a alguien lleno de amor y libre del miedo. Y no estoy hablando de encontrar personas perfectas, porque sé que no es objetivo y que no es posible exigir que alguien sea perfecto. Pero no hablaba de perfección, sino de coherencia. Además, no era algo de que fuera solo una o dos personas, era algo sistemático. O sea, cada una de las personas que yo conocía, cada persona que me encontraba, vivía la misma situación, sentía lo mismo de él, reflejaba el mismo miedo y el mismo deseo de libertad, pero que no se lograba concretar, a pesar de todas las cosas que creía, a pesar de todas las cosas que se decían. Y además no solamente era en mi iglesia local, sino también en las otras iglesias de mi denominación, en otras ciudades. Y no solo en mi denominación, sino en otras denominaciones, en otras iglesias. Era descubrir algo que era una constante incoherencia entre lo que se suponía que era Dios, pero no estaba sucediendo. Y realmente en ese momento debí preguntarme si ese era el Dios en el que creía. Y pensé, Dios es solamente esto. Es demasiado poco para lo que yo creo que es Dios. En la poca relación que me quedaba con Dios comenzaba a preguntarle, Dios, ¿qué está sucediendo? Dime qué sucede. ¿Qué quieres que haga? Dame una señal. ¿Qué falta? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿No estoy orando lo suficiente? ¿No estoy entregándome lo suficiente? ¿No estoy participando en suficientes actividades en la iglesia? ¿No estoy leyendo suficientemente la Biblia? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Cómo me puedo entregar más? ¿Qué más puedo dar de mí para que las cosas sean diferentes? Para escapar de esa incoherencia que estoy viendo alrededor. Comencé a pedirle a Dios desesperadamente una respuesta, mientras que todo mi mundo alrededor comenzó a derrumbarse. Mi fe, mis proyectos, todo lo que yo creía de la vida, mi cosmovisión del mundo, mis pasiones, mis deseos, mis sueños, mi comunidad, todo comenzó a desvanecerse. Y cuando todo parecía insostenible, sucedió algo. Y supe que era la respuesta que le estaba pidiendo a Dios. Debo decir que sí existía alguien en la iglesia a quien admiraba por la manera en que reflejaba a Dios en su vida. Porque sus palabras no solamente eran palabras, sino que eran reflejo de su vida diaria. Sus palabras y sus acciones reflejaban realmente al Dios que yo había conocido, porque había vida en la manera en que hablaban. Cuando uno escuchaba hablar a estas personas, sentías que las palabras te atravesaban con esa vida, podías estar seguro que eso era Dios. Era una pareja de pastores jóvenes muy cercanos a mi iglesia, pero ellos pastoreaban en Estados Unidos y solo podían venir a veces y compartían con el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y en esos espacios realmente encontraba fuerza y me podía recargar un poco para poder seguir trabajando y cumpliendo con todas las actividades que tenía en la iglesia. Siempre que nos encontrábamos sentía que era como un refresco, como que podía volver a reenfocarme y a sentir que sí estaba conectado con Dios, que volvía a sentir esa fuerza y esa vida para seguir avanzando. Un día mi hermano vino de vacaciones de la universidad y en medio de una pequeña discusión con mi padre, comenzó a leerle una carta con algunas cosas que hace algún tiempo estaba pensando decirle, pero que no había encontrado la manera de hacerlo. En esta carta él le decía que él era homosexual y que no tenía la intención de intentar cambiarlo o de seguir creyendo que lo que él era un pecado o una abominación. Que él sabía que Dios lo había creado de esa manera y que no había ningún motivo para intentar cambiar. De alguna manera yo ya lo sabía, pero me daba miedo confirmarlo.
Pero después de eso fui, me senté con él y le pregunté cuál había sido el motivo de que hubiera tomado esa decisión. Y entre varias razones me dijo que esa pareja de pastores, a los únicos que yo les creía su cristianismo, a los únicos que yo sentía verdad en sus palabras, a los únicos que yo podía rescatar de entre todas las personas que conocía, esos que hablaban con vida y verdad en sus palabras, le habían dicho que su orientación sexual no era pecado, que Dios no lo iba a mandar al infierno por lo que él era, que ser gay no lo alejaba de Dios y que lo que realmente Dios quería para su vida era que él se amara, se aceptara como él lo había creado y experimentara esa libertad, que soltara esa culpabilidad y ese miedo y que viviera en el amor para el que Dios lo había creado. Yo quedé en shock y le dije, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí también me gustan los hombres. Mom, Dad, I'm gay. No fue en ese mismo momento que decidí irme de la iglesia. Sucedió casi medio año después, mientras yo asimilaba todo lo que estaba entendiendo, todo lo que estaba sucediendo. Y mientras aprendía a confiar que la respuesta que yo le estaba pidiendo a Dios estaba en ese camino. Que en esa respuesta que Dios me daba estaba realmente la verdad y la libertad del miedo que yo venía tanto tiempo buscando. Muchas de las personas que me conocieron en la iglesia tal vez piensan que yo me fui porque soy gay y porque quería tener la libertad de hacer lo que yo quisiera cuando yo quisiera hacerlo, sin que nadie me lo prohibiera y sin que nadie me dijera nada. Pero realmente me fui porque no logré encontrar a Dios en la iglesia. No logré encontrar a Dios en la iglesia y salí a buscarlo de otra manera. Les cuento todo esto porque yo sé que hay muchas personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia luchando con estas ideas, viviendo cosas similares o que tal vez se fueron de la iglesia porque tampoco lograron encontrar coherencia, tampoco lograron encontrar verdad y vida ni libertad y decidieron salir a buscarla. Sé que es un proceso doloroso, pero también sé que vale totalmente la pena y que cuestionar es la única manera de crecer, de avanzar y de encontrar algo mejor que nos libere del miedo y algo más grande de lo que hasta ahora se nos ha enseñado. Si te pareció útil este video o conoces a alguien que le pueda ayudar o que esté pasando por algo similar, no dudes en compartirlo y suscribirte a este canal, que es un espacio donde podamos hablar clara y sinceramente de todas las experiencias que tal vez nos alejaron de la iglesia y cómo vivimos nuestros procesos de deconstrucción de nuestra fe y de nuestras creencias. Adiós.